Bueno, vamos a pedirle a Lupita. Buenos días a todos. Hoy me tocó compartir con ustedes una parte de este mensaje. Estuvimos viendo la semana pasada Evangelismo 1 y ahora vamos a ver Evangelismo 2. Nos quedamos la semana pasada con que los padres, ¿dónde primero? Y las madres, ¿dónde tienen que compartir primero? En su casa. Y antes que eso, a su propia vida, porque Jesús, ¿por quién oraba primero? Por él mismo, y tenía una estrecha comunicación ¿con quién? Con el Padre. Y cualquier cosa, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra lectura, nuestra oración, todo viene de un fuego, de una pasión, de una correcta comunicación con nuestro Padre, Dios, ¿verdad? Él es el único que no falla, el único que está a las 365 horas del día, en la noche, y además está siempre atento a nosotros. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, porque tenemos posibilidades mínimas de fallar en las cosas si realmente nuestra fuente es Él, ¿no? Entonces vamos a ir, abran sus Biblias a Romanos 10, 14. ¿No les apasiona el poderle cantar al Señor y agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros? De veras es apasionante escuchar soy nueva criatura. Lo declara la Escritura, así dice la Escritura, todos mis pecados han sido perdonados, soy nuevo. Es apasionante. En Romanos 10, 14, si ya lo tienen, pueden decir ¡ya! Con toda libertad. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Quiero que pienses en un momento quién te compartió a ti. Me acuerdo de una persona que estaba yo compartiéndole por teléfono y me dijo, ya después se sinceró conmigo y me dijo, cuando colgué el teléfono dije, ay, mi pariente se volvió loca, porque era una pariente que le estaba yo compartiendo. Entonces dice que cuando colgó, me escuchó, pero dijo, ay, ahora sí se volvió re loca mi pariente. Pero insistí, pero seguía llorando por esa persona, seguía llorando. Pero había alguien que le tenía que decir el mensaje. Por eso dice aquí, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? No sé qué actitud tuviste tú la primera vez que empezaste a hablar de Jesucristo, te empezaron a hablar de Jesucristo. Yo me acuerdo que en mi galería de que San no sé qué, San Virgen de no sé qué, San quién, Jesucristo, pues sí, ¿no? Está en la cruz y pues sí, está bien, la Semana Santa. Pero cuando yo empecé a escuchar, pasó algo en mi corazón. Porque normalmente todo el mundo nos creemos buenos, ¿no? No, pues si yo cumplo esto, si yo hago esto. Pero ¿saben qué? Hay otra clase de gente también que está arrepentida en lo más profundo de su corazón de tantas cosas y no sabe cómo salir adelante. Ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando en lo profundo de su corazón. Allá donde trata la gente a veces en el alcohol, a veces en los ambientes. ¿Por qué crees que a veces hay gente que busca tanto las fiestas o las reuniones? Porque eso lo hace olvidarse de su verdad. O el radio siempre tener un ruido, ¿sí? Para sentirse acompañados. No quiere decir que eso todo pase, pero es la intención de cada corazón. Pero hay alguien que quizás está esperando ese mensaje, por eso dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Vamos a ver ahora un video de todos aquellos que hoy en día se creen buenos, se creen muy buenos, ¿no? Don Bueno.
Esas personas están tratando de salvarse por obras, pero no por Cristo Jesús. No conocen el camino de la redención. No conocen que Él ha perdonado los pecados y que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Jesús. Juan 14:6. Entonces ustedes no están siendo llevados hacia un grupo, hacia una iglesia, sino a Cristo. Están siendo crecidos. Y cuando nosotros les compartimos a otros, ¿a quién debemos de llevarlo? A Cristo, porque Él es el único Salvador, el único camino, la verdad y la vida. Y Él es el único que en nosotros produce, ¿qué? Vida. Por eso dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Y vamos a ver ahorita nuestros técnicos, ya ahorita van a tener ese video de Don Bueno. Y vamos a seguir analizando este versículo. Dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a creer? A través del mensaje. A través de que alguien les diga, mira, Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el único que puede perdonar todos tus pecados, que te puede borrar todas las culpas. ¿Sí? Pero hay algo muy importante. La gente se tiene que reconocer que es un pecador. Tú estás aquí sentado o pecadora. Tú y yo estamos aquí y llegó un momento que tuvimos que reconocer que estábamos mal y que necesitábamos un Salvador. Y este video, ¿sí? Si tú siempre te has creído buena o bueno, pues no vas a poder entrar al reino de Dios porque dice que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Necesita uno reconocer su vida. Y eso está en Juan 16. Vamos a Juan 16, por favor, mientras siguen adelante nuestros maravillosos técnicos. Juan 16. Juan 16, el 8 dice, y cuando venga Él convencerá al mundo de su error. ¿Quién va a convencer a una persona que tú le compartas? El Espíritu Santo. Por eso, si tú vas a compartirle a alguien, tienes que empezar a orar por esa persona, que pueda escuchar al Espíritu Santo. No es algo de adoctrinamiento hacia un grupo, a que te cambies de una banca, a que tomes una membresía. Tienes que tomar en cuenta al Espíritu Santo de Dios, que empiece a hablarle a esa persona. Señor, que te escuche. Y también hace poquito afuera de aquí del Soriana, una señora le robaron su bolsa. Y yo le empecé a compartir y me dijo, no, yo ya traigo mis cosas, aunque me robaron las llaves de mi carro y no lo puedo abrir. Dice, yo traigo mis cosas de lo que yo creo en mi carro. Le dije, señora, no se trata de amuletos, ni de supersticiones, ni de su, ¿cómo se llama esa? La patita de conejo que le da la suerte. Le estoy amuletos, le estoy hablando de la redención en Cristo Jesús, de la salvación eterna del Dios vivo y verdadero. ¿Y saben qué me dijo? No me interesa. Entonces yo dije, Señor, gracias, porque me estás hablando que va a haber gente que no le va a interesar, que está nada más fijo en este mundo de apariencia. Ahora que escuchamos tantas noticias tan duras, situaciones tan adversas, gente que habla hasta de, ¿cuánta gente habla de Dios hoy? O de Jesucristo. Pero yo te pregunto y me pregunto, si el Señor nos llevara este momento a la otra vida, ¿a dónde nos íbamos a ir? ¿A dónde te irías? Pregúntate a ti mismo o a ti misma. Esa es la seguridad de la salvación, que sabemos que somos perdonados por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Y que al mismo tiempo le estamos compartiendo a nuestros hijos la gran bendición de que son salvos. ¿Sí? Por eso te digo, el Espíritu Santo te vuelve a preguntar, si tú murieras en este momento, ¿a dónde te irías? Si en el fondo de ti hay miedo, quiere decir que tú necesitas recibir otra vez a Cristo.
y que cuando lo recibiste, nada más te convenciste, no te convertiste. Porque la conversión es un milagro del cielo. Porque dice que no es revelado por carne y sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. No es ser de una membresía, no es ser de un grupo. Es un milagro maravilloso el que nosotros podamos entender las cosas espirituales. ¿Sí? Y vamos a abrir, le dieron su folletito del Evangelio de Juan. Vamos a, en este servicio que hemos adorado a Dios, le hemos cantado con todo nuestro corazón, hemos aceptado que somos nueva criatura, hemos aceptado que nos ha perdonado los pecados, hemos aceptado que ya no vivimos en ninguna culpabilidad, que somos libres en Él, ¿sí? Vamos a ver en la parte final de este folletito, hay una pestaña que dice cómo conocer a Dios. En un mundo que todo mundo habla de Dios y habla de Cristo, tenemos que saber la base bíblica, lo que Dios dice, no lo que dice una religión. Normalmente un grupo, una secta, una religión, te va a hacer que hagas una profesión de fe hacia lo que ellos creen. Pero cuando es de Dios, el llamado te va a hacer que hagas una profesión de fe hacia su Hijo, hacia Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Cristo el Señor. Cristo. Ustedes repasen, los que vienen de otros grupos, siempre los guían hacia la iglesia o hacia tal denominación que se llama tal o cual, de tal o cual manera. Pero la Biblia dice, y vamos a ver, que el propósito de Dios, hoja 1, ¿sí? Puedes darle, ya te dieron uno, sí. Estamos en conocer a Dios, ¿verdad? ¿Cómo conocer a Dios? En la parte final, en el paso 1, dice, el propósito de Dios para habernos creado, ¿cuál es? Que tengamos paz y vida. Entonces, ¿por qué la gente en el mundo no tiene paz y no tiene vida? ¿Por qué tiene opresiones? ¿Por qué tiene dolor? ¿Por qué tiene culpabilidades? ¿Por qué a veces no pueden ni hablar? ¿Por qué a veces andan metidos en cosas terribles? O metidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una separación de Dios, aunque todos hablan de Dios, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a ver vamos a seguir ahorita con lo del plan de salvación, pero vamos a ver ahorita esta caricatura de Don Bueno, porque estábamos viendo que mucha gente cree que es muy bueno y está tratando de salvarse por obras, ¿sí? ¿Ok? Meet Mr. Nice Guy. You think you're nice? This guy is really nice. Well, I try to do what's right. He's so nice that if good people get to heaven, he'll be the first in line. Aw, shucks. So, Mr. Nice Guy, have you kept the 10 Commandments? Pretty much. Do you mind if we take a look at them and maybe see how nice you really are? Okay. Great. Here's one. You shall not lie. Mr. Nice Guy, have you ever told a lie? Well, yeah. Who hasn't? What do you call somebody who tells lies? A liar. All right. How about another commandment? You shall not steal. Have you ever stolen anything, even once? Nope. But you just told me you're a liar. Well, I did steal some candy once when I was a kid. And what do you call someone who steals? A thief. All right, let's try another one. You shall not commit adultery. Oh, that's easy. I'd never cheat on my wife. Hi, handsome. Oh, baby! Jesus said, if you even look at a woman with lust, you've already committed adultery with her in your heart. Oh, right. One more. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Have you ever used God's name to curse? Oh, my!
That, Mr. Nice Guy, is called blasphemy. God gave you life and breath and everything you have, and you dragged his name through the dirt. So, by your own admission, you're a liar, a thief, a blasphemer, and an adulterer at heart. And that's just 4 of the 10 Commandments. Okay, so I'm not perfect. No, actually, it's worse than that. Suppose we could put a chip in your brain that would record all your private thoughts for an entire week and then play those thoughts on a giant movie screen for all your friends and family to see. That would be embarrassing. Yeah, I know. The Bible says God knows everything, even the secret thoughts of your heart. Well, compared to some people, I'm a saint. Yeah, that's true, but the standard is God's law, not other people. Besides, even if you sin just 5 times a day, in 1 year, that's 1,825 sins. And if you live to be 70 years old, you'll have broken God's law over 127,000 times. You'll have to answer for every sin on Judgment Day, when the Bible says each of us will give an account of himself to God. But God will forgive me, right? Well, let's try that in court. Hey, look, I know I keep breaking the law, but hey, catch up, well, just let it slide. Only a corrupt judge would buy that. A good judge would say, Justice demands that you pay for your crimes. God's not a corrupt judge. He's a holy, righteous judge. He hates sin. Jesus warned that on Judgment Day, everyone who had sinned against God would justly end up in a terrible place called hell, and there will be no escape for all eternity. Well, then, how can anybody get to heaven? There's only one way. God loved the world so much that he sent his son Jesus to live a perfect life. He never sinned, not even once. Then, Jesus offered to take the punishment for guilty sinners. He was whipped and beaten and nailed to a cross and died so that justice would be served and sinners could go free. Then Jesus rose from the grave and defeated death. You can't earn eternal life. It's God's gift to everyone who will humble themselves and come to Jesus. He'll forgive you, wash you clean, and give you a new heart with new desires. The Bible says, if anyone is in Christ, he is a new creation. So stop living for yourself. Turn from your sins and come to Jesus. Then read your Bible and obey it. Find a good church to help you grow. And then go out and tell other people the good news. Ok. Bueno, pues vamos a seguir. Ya lo vimos aquí en este mensaje. Y vamos a seguir viendo. Aquí en el paso 1 dice, el propósito de Dios es paz y vida. Dios le ama y desea que usted tenga paz y vida eterna. Y entonces dices tú, ¿por qué hay personas que no tienen paz? Pues porque necesitan ¿qué? Que vimos en Romanos 10:14, necesitan oír el mensaje, necesitan recibir a Cristo, necesitan número 1 ¿qué? Arrepentirse de su vida pasada, de su vida de pecado. Y aquí dice, Dios ama y desea que usted tenga paz y vida eterna. La Biblia dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Estamos en el paso 1 de cómo conocer a Dios, ¿sí? No hay otra forma de tener paz en este mundo, sino cuando verdaderamente nos sentimos perdonados, pero primero nos arrepentimos delante de Dios y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es Romanos 5:1. ¿Cómo vamos a tener paz? Por medio solamente de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, el siguiente versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos que saber que Él nos ha amado tanto, que envió a su Hijo para que cuando estuviéramos en las
circunstancias más adversas hubiera un Salvador y no nos perdiéramos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Nos humillamos delante de ti, humillamos nuestro corazón, porque tú, Espíritu Santo, eres el único Maestro. Tú eres el que revelas a Cristo en los corazones. Nos humillamos, Señor. Tú eres el único que confrontas cada corazón de pecado, de justicia y de juicio por cuanto no creen en ti, Señor. Queremos ser convertidos a ti, Señor, no solo convencidos, Señor, de que esta nueva vida, esta nueva oportunidad de ser nuevas criaturas, Señor, tú nos la has dado, Señor, para llevar una vida y vida en abundancia y para compartir a otros, Señor, de tu bondad y de tu amor, Padre, y que puedan tener paz, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice, está el muñequito aquí, dice, sigo en el paso 1, siendo que el propósito de Dios era que tengamos paz y una vida plena aquí y ahora, ¿por qué es que muchas personas no la tienen? ¿Sí? Pues porque no conocen la obra redentora de Cristo, no han escuchado el mensaje del Evangelio, que como vimos al principio dice, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? Por eso decimos, ¿quién te empezó a compartir a ti del Evangelio? ¿Dónde empezaste a escuchar el mensaje? Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces dice el paso 2, ¿cuál es el problema del hombre cuando no conoce a Cristo? Dice, Dios nos creó para que seamos como Él y para que disfrutemos de la vida. Fíjense, hay unas doctrinas que dicen que vienes a sufrir. Ese no es el plan de Dios, no es lo que dice la Biblia. Al contrario, Dios nos da una oportunidad para que tengamos una vida diferente, basada en la redención y en la reconciliación que tenemos con Dios a través de Cristo Jesús. Y nuestro manual de vida, ¿cuál es? La palabra de Dios, para saber cómo vivir ahora, ¿sí? Entonces dice, Dios nos creó para que seamos como Él y para que disfrutemos de la vida. Él no nos obliga a que le amemos o le obedezcamos, sino que nos ha dado voluntad y libertad de escoger. Fíjense, Dios podía haber hecho que robots ahora me quieren, ahora se paran, ahora se levantan, ahora se van aquí, se van allá, pero ven el gran amor de Dios, de darnos libertad de escoger. Tú escogiste esta mañana estar aquí escuchando el mensaje de la salvación. Tú escogiste esta mañana salir de tu comodidad y va a haber un fruto eterno en tu vida. ¿Sí? Y Dios que te da la libertad de escoger. Qué respeto, ¿no? ¿Cómo nos respeta? Eso es uno de los principios de gran amor, del gran amor de Dios en una cultura a veces que dicen, bueno, ¿quién agarró esto? No, yo lo tomé. O ¿quién hizo esto? Tenemos que aprender a ser respetuosos unos con otros, porque así nos respeta Dios. ¿Sí? Pero no es algo que se le tenga que decir a alguien, sea así, cada quien lo vamos descubriendo. ¿Por qué? Porque las huellas digitales son diferentes y los corazones son diferentes. Tenemos que tener una actitud de respeto hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia los que nos rodean. Es tan hermoso cuando uno empieza realmente a respetar a Dios, a respetarse a sí mismo y a respetar a los que le rodean. Y ahora imagínense alguien que aprende así, porque Dios así nos trata, ¿cómo se va a multiplicar en toda la gente que lo rodea? ¿Sí? Vamos a ir a Juan 10:9. Juan 10:9, aquí está hablando Jesús. Dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Y aquí viene algo tan precioso. ¿Por qué cantábamos al principio? Tengo libertad. Porque cuando Dios nos hace libres a través de Cristo del pecado y nos perdona, tenemos una libertad extraordinaria.
Es una libertad del Espíritu dentro de nosotros. Sí, y ese es el caminar y esa es la meta que tenemos, que realmente, como dice en Juan 8:34, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de la condenación, libres de la angustia, libres de patrones de conducta que te hicieron oprimir, de cosas que no te gustaban. Dios te llama a hacer las cosas por propio convencimiento, porque las entiendes. ¿Sí? Y luego dice, se moverá con entera libertad y ¿qué? Hallará pastos. Y esto es lo que estamos predicando, la palabra de Dios son esos pastos. Volvemos aquí a este folletito, el paso 2. La Biblia dice, Romanos 3:23, estamos en el paso 2, Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué la gente se siente tan mal y está buscando drogas o está buscando alcohol o está buscando ser bueno en sus propias opiniones o en sus propias creencias? ¿Por qué? Porque en el fondo del corazón, si no se ha callado la conciencia, porque la conciencia llega un momento que se cauteriza. Porque muchas dices tú, ¿cómo que mató a 50 y los puso en una fosa? ¿Y cómo hizo eso? Porque llega un momento que el dolor es tan grande y la maldad es tan grande que ya no oyen. Su conciencia se cauteriza. ¿Sí? Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, estoy en el paso 2, en la parte media dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Romanos 6:23. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, hay muerte que es espiritual. Una persona puede estar viva, pero estar en muerte espiritual, entonces necesita oír el mensaje. Nosotros estábamos muertos, vivos aparentemente, teníamos nada más una existencia, ¿sí? Pero una verdadera vida solamente Cristo Jesús nos los puede dar. Cuando nos sentimos perdonados, cuando nos sentimos amados, cuando nos sentimos verdaderamente libres en nuestro interior de toda culpabilidad y con un entendimiento nuevo, un corazón nuevo, un espíritu nuevo para seguir una nueva vida. Qué tremenda la salvación, ¿no? Te hace completo, te hace una persona formal, te hace una persona madura, que Dios quiere que vayas entendiendo realmente por dónde estás caminando. Dice, a través de las edades, estamos en el paso 2, los seres humanos han tratado de muchas maneras de cruzar esta brecha sin resultado, o sea, la separación de Dios. Vemos al hombre impío, impío quiere decir pecador, que miente, que roba, que está tratando de llegar con buenas obras, con una religión X, religiones hay de todas, y una de las características es que siempre te van a dirigir al grupo, no te van a dirigir a Cristo, ni te hablan de la redención, ¿sí? Ni te hablan de la redención, ni la libertad de culpabilidad que tú tienes, y el verdadero perdón de Dios, porque siempre te tienen cautivo, ¿sí? Entonces dice, nuestra decisión resulta en separación con Dios. O sea, si tú sigues viviendo en el pecado, pues vas a estar separado de Dios, ¿sí? La respuesta de Dios para no vivir lejos de Él, ¿cuál es? Jesucristo. Y dice, Jesucristo es la única respuesta a este problema. Él murió en la cruz y resucitó de la tumba, llevó el castigo de nuestros pecados, y estableció el puente sobre la brecha que separa a Dios y al ser humano. Nos reconcilió. ¿No están contentos? Tenemos nueva vida.
Todos somos aquí, ¡ay, qué lindo! Somos gente perdonada, somos gente con acceso a una nueva vida, a una nueva forma de vivir, entendiendo lo que nos conviene y lo que no. Y nuestro centro, ¿quién es? Cristo en nuestro corazón, ¿sí? La Biblia dice, estoy en el paso 3, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. ¿Cuántas doctrinas hablan de que hay otros intermediarios? La que sea. Los budistas creen en una cosa. Bueno, hay religiones de todas, por no decir más nombres, ¿no? Pero la Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5, si la quieren buscar en sus Biblias. Primera de Timoteo 2:5. Y vamos a volverla a leer ahí. ¿Ya la tienen? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único camino. Él, al pagar nuestros pecados en la cruz, al descender a los infiernos y resucitar, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas somos, ¿qué? Curados. Curados de enfermedades, curados del pecado, curados de la maldad, curados de la debilidad, curados de las herencias malas, para tener acceso nosotros y toda nuestra descendencia a una vida diferente. La parte B del paso 3 dice, pero Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces no nos ponemos a pensar o a meditar un poco el gran amor que Dios nos tiene. ¿Tú te has puesto a pensar el gran amor que Dios te tiene? ¿Sí? Que toda esta salvación tan grande únicamente la trajo a tu vida porque te ama, porque no quiere que te pierdas en una eternidad en el infierno. Por eso yo les preguntaba, si en este momento murieras, ¿a dónde te vas a ir? Esa es la pregunta clave. Si tú sabes, si tú tienes miedo en tu corazón, quiere decir que verdaderamente no has entregado tu vida a Cristo. Pero si tú te sientes perdonada, perdonado, sabes en ese momento que tú ya estás en el cielo, en la presencia del Señor. Qué hermoso, ¿no? Ese es el milagro de la salvación. Es un milagro no por obras. Es únicamente por el momento que tuvimos la oportunidad de arrepentirnos. Porque el arrepentirte de tu vida pasada es ¿qué? Una gran oportunidad. El paso 4 dice, nuestra respuesta es recibir a Cristo. Debemos confiar en Jesucristo y recibirle por medio de una entrega e invitación personal. ¿Qué creen? También ahí hay libertad. Yo de propia libertad lo invité a que viniera a mi corazón porque me di cuenta de mi gran necesidad. Y eso ha pasado en cada uno de nosotros, esa gran necesidad. Y empezamos a sentir esa paz porque estas palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Yo me acuerdo cuando me convertí, en todos lados donde iba le empezaba a hablar a la gente a Cristo. Me acuerdo que había gente, vivía en la ciudad de Hermosillo, Sonora, que con lágrimas en los ojos me decía, sí necesito a Cristo. Gracias a Dios esta ciudad de Guadalajara ha cambiado porque hoy varias personas siguen recibiendo a Cristo y reconociendo su gran necesidad de Él. ¿Sí? Y así es en todo el mundo. Mucha gente está harto de su manera vana de vivir y quiere ese amor y ese consuelo de Dios. Y es cuando se presenta el Señor con su salvación. Les comentaba el otro día un testimonio de un pastor en Cuba que él era de los allegados al gobierno
y él nunca había tenido ni temor de Dios, ni sabía de Dios, ni nada, y su esposa tenía un tumor aquí le salió un tumor y a su hijo otro en la cabeza. Y dice que él, sin saber a quién clamar ni nada, estaba tan triste de verlos así. Se apellidaban Conesa y la esposa se apellidaba Esther Conesa Paz. Paz se apellidaba. Entonces Esther Conesa Paz. Y dice que estaba cuidando a una persona que había muerto, estaba el ataúd en un lugar muy feo ahí de los como calabozos que hay en ese lugar de gobierno, y estaba llorando ahí. Ahora sí que, como dijo, no, nadie que me vea, que estoy como, después de ser un hombre llegado al gobierno y todo eso, dice, no quiero ni que nadie me vea que estoy llorando por mi esposa y mi hijo, y nadie sin ayudarme. Ya la ciencia, pues hay tanto cáncer en ese país que se dan cuenta la gente a profundidad de que muchas veces ya no pueden hacer nada. Y entonces estaba llorando así cuando en ese momento vino una luz del cuarto que estaba oscuro y le dijo, hijo mío, yo soy Dios y he enviado a Jesús mi hijo para que tú tengas otra clase de vida. Ve a tal calle, a tal lugar y te van a hablar mi mensaje. Y lo mandó el Señor con un pastor. Dice que él lloró mucho, sintió una paz y una alegría en su corazón muy grande, y ya después se dirigió con esas personas y le hablaron el camino de la salvación. Esos son milagros sobrenaturales que Dios hace a gente que está sufriendo mucho. Pero en otros, ¿qué nos está diciendo Romanos 10:14? Que cómo van a creer si no hay quien les predique. Yo y tú, quizás en nuestra propia casa, quizás donde vamos, quizás aquí hay testimonios de personas que están sentadas que alguien les compartió. ¿Sí? Dice Romanos 10:14, dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Yo te pregunto, ¿qué ha pasado con tu vida desde que empezaste a creer en Jesús? Tienes una vida nueva, ¿verdad? Pues Dios te está invitando y nos está invitando a todos ¿a qué? A compartirles a otros de estas buenas nuevas del Evangelio. Seguimos en el paso 4, dice, he aquí yo estoy, está hablando Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Tú has recibido a Cristo? ¿Tú te has arrepentido de tu vida de pecado? Ahora eres hijo de Dios, hija de Dios. Y vamos a ver en la siguiente página, dice, empezando con Cristo. Cuando tú le vas a compartir a alguien, ¿qué es lo primero que tienes que ver? En la parte 1 dice, ¿cómo empezar una vida en Cristo? Dice, admita su condición, que la persona tiene que reconocer, no porque tú le digas, no porque la doctrinas, sino porque el Espíritu Santo ha trabajado en ese corazón y la gente llega a un verdadero arrepentimiento, de reconocer que necesita un Salvador, y ese Salvador es el Cristo, que no es revelado por carne y sangre, sino por mi Padre que está en el cielo. Dice, admita su condición de pecador, decida alejarse de sus pecados. Hay una decisión, esto no lo voy a hacer más. ¿Cuáles son las decisiones más grandes que tú has tomado en tu vida? Pregúntate en este momento. Y decide no volverte a acercar a aquellos pensamientos, a aquellas cosas en tu corazón que te hacen daño. Tú lo puedes decidir y el Espíritu Santo está en ti para decir no más. Te ayuda, por eso dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos un dominio propio para decir no más. Una decisión, una determinación. Esto me hace daño, esto es pecado, no lo voy a hacer. Cuando tú compartas a otros, pues tú le tienes que dar el mensaje de la salvación, que necesita alejarse de su vida de pecado.
Y luego dice, crea, el 3, que Jesucristo murió en la cruz por usted y que resucitó de la tumba. Ahí está lo otro. ¿Quién resucitó de la tumba? Jesucristo. Y está sentado en donde, en la derecha del Padre, no, para que nosotros nos sentemos juntamente con Él, dice Efesios 2. Vamos a Efesios 2, por favor. Vamos a ver de que por gracia somos salvos, ¿sí? Es Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Sí? Entonces, mientras la gente afuera está tratando de llegar por las obras, tengo que ser bueno, tengo que portarme bien, pero sin Cristo, Dios muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos nueva vida y darnos, hagan de cuenta, han visto ahora como en los cafecitos ponen, ¿quieres un shot de menta? O sea, un empujón, ¿sí? Nos da el empujón del Espíritu Santo para que nosotros tengamos nueva vida y salgamos del pecado, de la debilidad, de aquellas cosas que decías tú, oye, pues esto es una cadena que por más que quiero dar un paso, no puedo caminar bien. Dios lo que quiere es que sus hijos salgamos ¿a qué? Adelante. El 4 dice, estamos empezando con Cristo. Por medio de una oración invite a Jesucristo a entrar en su vida y tomar el control de ella, y por medio del Espíritu Santo reciba como Señor y Salvador a Cristo. Es el milagro más bello y más hermoso que nosotros podemos tener, que tenemos nuestra salvación. En la siguiente hojita dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Hoy crees en Jesús? ¿Hoy crees en Jesús? Te pregunto, ¿crees en Jesús? ¿Crees que Dios lo resucitó de los muertos? Eres salvo. Por gracia, no por obras. Dice que donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y gracias a Dios que estamos aquí sentados todos queriendo aprender más de esa nueva vida. Dejamos el confort de la almohadita, de la cama mullida, de todo, para estar escuchando un mensaje de ¿qué? De vida y vida en abundancia. El mensaje de Cristo. La autoridad de Cristo, el Señor. Y aquí viene un modelo de la oración tan sencilla, pero que si la hace con todo el corazón y verdaderamente arrepintiéndose que es un pecador o una pecadora, la gente puede tener a este acceso de vida. Y después en la siguiente dice, tenemos que tener la seguridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, creo en Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Y cuando tú estás oyendo lo que hacen y lo que dicen, no, pues no tienen ni la mera idea de lo que dice la palabra de Dios, que es su palabra. Creen doctrinas de hombres. Y aquí dice, la seguridad de su palabra. Si usted elevó esta oración, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un llamado de Dios, es un don que Dios te da, que puedas acceder a otra clase de vida. No es que a un grupo se le ocurrió, no es que tú tienes que estar adherido a viendo a las personas o al grupo. Estás en un grupo para crecer para Cristo, pero tu fuente y tu enfoque es Cristo. Únicamente, porque Él es el único intermediario
entre Dios y los hombres. Y Él es el único que te da la fuerza del Espíritu Santo para entender, para discernir. La palabra de Dios en Salmo 115 que dice que los que sirven a los ídolos, vamos a leerlo, vayan a Salmo 115. Dice, los que sirven a los ídolos, vamos desde el 4, dice, desde el 3. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca, pero sus ídolos son de oro y plata. Armando, ¿le puedes enseñar en tu Biblia a Ramón y prestársela esa parte, por favor? Sí, ahorita. Sí. Dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Gracias, Armando. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas, tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. No hablan. Y fíjate lo que dice el 9, dice, pueblo de Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Porque nuestro Dios es el Dios viviente, puede hablar. Muchas personas cuando se convierten dicen, ahora puedo hablar lo que antes no podía. Ahora puedo caminar en las cosas que antes no podía caminar. Cuando tú estás creyendo en ídolos, estás parada o parado. Y estás como con una cadena, con un grillete que no te deja avanzar. ¿Sí? Pero cuando conoces al Dios vivo y verdadero, Dios, en su grandeza, empieza a hacerte entender cosas que antes no entendías. Y por eso empiezas a tener una capacidad de decisión y otra clase de vida. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice acá, volvemos a seguridad de Dios, de su palabra, ¿sí? En este folletito dice, la Biblia dice, en 1 de Juan 5, 12, 13, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjate, para que sepas que tienes vida eterna. Ya la tenemos. Y mucha gente afuera está con una necesidad muy grande de escuchar este mensaje. Lo único que necesita es verdaderamente arrepentirse. Arrepentirse de su condición. Esto es el principio de una maravillosa nueva vida en Cristo. Para profundizar su andar con Cristo, lea su Biblia cada día para conocer mejor a Cristo. Converse con Dios cada día por medio de la oración. Permita que el Espíritu Santo le controle. Hable de Cristo a otros. Fíjense cómo es importante hablar a Cristo de otros. Demuestre su vida nueva por medio de su amor e interés por otros, y yo le pongo por sí mismo. Porque muchas veces, o por sí misma, muchas veces estamos compartiendo a otros sin compartirnos a nosotros mismos. ¿Y en dónde empieza la vida cristiana verdadera? Dentro de nosotros. Que nuestro corazón verdaderamente sea transformado. Nadie podemos dar lo que no tenemos. Dice, busque a uno o otros creyentes con los cuales usted pueda orar y hablar regularmente de sus éxitos y sus fracasos. Adore a Dios y sirva junto con otros creyentes en una iglesia donde se predique a Cristo. ¡Wow! Ya puedes recoger tu Biblia y muchas gracias, Armando, por auxiliarme en esto. Te agradezco.
¿Sí? Entonces, ¿cómo le damos gracias a Dios por estar aquí y por poder compartirles a otros y por tener la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús? En Juan 1 que dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad, o sea, autoridad. Tienes una autoridad. Dite a ti mismo yo y a ti misma, yo tengo una autoridad para hablar el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesite, siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Se quieren poner de pie? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Padre. Te adoramos. Humilla tu corazón delante del Señor en esta hora. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Eres precioso. Eres hermoso, Señor. Gracias, Señor. Habla con el Señor. Agradécele tu salvación. Y si en tu decisión está y tu propia voluntad compartirle a otros, levanta tus manos y dile, Señor, yo me pongo, Señor, para compartirme a mí mismo y compartir en mi casa y compartirles a otros el mensaje de salvación. Señor, hay tanta necesidad, Señor, nuestra vida estaba llena de necesidad. Gracias, Señor, porque nos has salvado, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ser esas trompetas tuyas donde quiera que vamos, Señor, para predicar el mensaje de la salvación. Gracias, Padre, porque los muertos resucitan, Señor, porque aquellos que necesitan tu mensaje son liberados, son restaurados, porque donde quiera que vamos se caen las cadenas, porque los cielos se abren donde quiera que vamos, en las esquinas, en el carro, donde quiera, Señor, tú nos das esa facilidad de hablar, Señor. Tú rompes los cerrojos de hierro y los candados, Señor, para que se proclame al norte, al sur, al este y al oeste el plan de salvación, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, mi Dios. En esa misma actitud de adoración, quédese aquí adorando, oyendo esa música. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Padre. Tú eres precioso, Señor. Tú eres hermoso, Señor. Te adoramos, Padre. Derrama ahí tu corazón. Este es un momento de derramar. Empecé a sentir en mi espíritu que Dios se quería derramar en cada vida. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, porque estás derramando, Señor, esa unción, Señor, de evangelismo, Señor. Gracias, Señor, porque los cielos son abiertos donde quiera que vamos, Señor. Gracias porque llegamos a esa gente que tiene una gran necesidad de ti, Señor. Porque los cielos son abiertos para todas estas familias, para todas estas personas, Señor, que te necesitan. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor.